Damas y caballeros, buenos días. Es un gusto saludarles en nombre de las autoridades del Centro Nacional de Registros, particularmente de nuestra directora ejecutiva, la licenciada Tania Cortés, de nuestro subdirector ejecutivo, el licenciado Constantino Pérez. Ahora celebramos nuestro programa número 22 del programa institucional Viernes de Capacitación para Usuarios del Centro Nacional de Registros. Del Registro de Comercio, licenciado Diego Boches. Diego, bienvenido. Hola, buenos días. Hola a todos los compañeros y amigos que nos acompañan este nuevo viernes de capacitación para el CNR, como muy bien lo decía este viernes sea que sea una capacitación fructífera. El licenciado Trujillo es un profesional con amplio conocimiento, con un gran recorrido, un bagaje enorme en conocimiento. Así que por favor los invito a que aprovechen de los espacios que están abriendo en esta dinámica a través de esta nueva modalidad. Con su atención y los dejo en las mejores manos. Un saludo y un excelente feliz fin de semana. Del Centro Nacional de Registros, pedirle de favor cada uno de los usuarios que apaguen sus micrófonos para el desarrollo de este proceso formativo, que los micrófonos que se apaguen las cámaras y que solo dejemos audio. Pedirles nuevamente de favor, apaguemos los micrófonos. Es un proceso formativo bastante importante para el CNR. La importancia y la prioridad que para nosotros son nuestros usuarios. Previo al proceso formativo vamos a dar siempre una parte relativa a las noticias del Centro Nacional de Registros directamente vinculadas a actividades de capacitación y actividades de formación. En los viernes de capacitación anteriores, les ha comentado de que iniciamos un proceso de negociación con la Organización Mundial de Propiedad Intelectual para desarrollar 3 temáticas con nuestros usuarios. La primera es inteligencia artificial y propiedad intelectual. La segunda es salud pública y propiedad intelectual. Y la tercera es propiedad intelectual e industrias creativas innovadoras. Ese proceso formativo va a ser el 17, 18 y 19 de noviembre. No tiene costo alguno. Son 3 conferencistas que ha designado la Organización Mundial de Propiedad Intelectual para los usuarios del Centro Nacional de Registros. Solo pedirles de favor que manden un correo electrónico a la siguiente dirección: icartagena@cnr.gov.sv, o lo pueden mandar a EDSFOR, Escuela de Formación Registral, edfor@cnr.gov.sv. Con ese correo electrónico nosotros les vamos a dar una legítima inscripción y ustedes van a poder participar en una ruta de conferencias de 3 días, 17, 18 y 19 de noviembre del 2020. Vamos a iniciar a las 8:30 de la mañana. Esperamos su inscripción para que pueda participar. Ahora bien, con respecto al proceso formativo de este día, vamos a hablar de las renovaciones o la renovación de matrículas de comercio y sus observaciones más frecuentes. ¿Cuál es el objeto? El objeto es que se amplíe el criterio del usuario acerca de esas observaciones más frecuentes
en el área de matrículas de comercio del registro de comercio, lo cual permitirá conocer cómo resolver en caso de una observación presente o futura. ¿Quién es el conferencista? El conferencista es el licenciado Julio Trujillo, registrador del área de matrículas de comercio y quien tiene una gran experiencia en el CNR y ya de muchos años como parte de este gran equipo, de esta gran familia. Luego, paralelamente, tenemos una secretaría académica, quien la ocupa la licenciada María Isabel Morales Guardado. Ella es colaboradora jurídica y también con experiencia en materia mercantil. La hora de 10 de la mañana a 11 de la mañana y la metodología, la conferencia es grabada y luego puesta a disposición del público. Pedirles pues de favor nuevamente apagar los micrófonos y cámaras y solo tendremos audio. Al final de la conferencia también tendremos 20 minutos para preguntas y respuestas, pero paralelamente María Isabel les va a estar contestando las preguntas que ustedes consideren a bien. Y siempre en este programa damos a conocer cuáles son los temas de todos los viernes. De este viernes en adelante, cuáles son todos los temas. El día viernes 23 de octubre vamos a conversar sobre la gestión de la propiedad intelectual, cómo formular una estrategia de protección para emprendedores. El viernes 30 de octubre vamos a hablar de los tipos de garantías mobiliarias como medio de acceso al crédito. El viernes 6 de noviembre vamos a hablar de los aspectos normativos del catastro. El viernes 13 de noviembre, el tema que vamos a desarrollar es aplicación de la ley de notariado en las solicitudes de matrículas de empresa, directamente vinculado al registro de comercio. El viernes 20 de noviembre, el tema a desarrollar es formalidades para la celebración de juntas de accionistas. Ahí estamos finalizando los temas relativos al registro de comercio. Y luego entramos en el escenario del trabajo que se va a desarrollar en el registro de la propiedad raíz e hipotecas. Viernes 27, hablamos sobre las observaciones registrales y su fundamentación. Luego el viernes 4 de diciembre, recursos registrales y finalmente el viernes 11 de diciembre, certificaciones registrales. Y hablando del registro de la propiedad raíz e hipotecas, su director, el licenciado Julio Palacios, nos pedía que le comentáramos a nuestros usuarios de que es importante que conozcan el centro de contacto. El centro de contacto es el que le permite la posibilidad al usuario de realizar las consultas relacionadas con cualquiera de las 14 oficinas departamentales del registro de la propiedad raíz e hipotecas. Hay un número en el cual usted se puede comunicar, es el 2593-5000 y se le brindará la respuesta correspondiente a su gestión o a su trámite. Luego hay un correo electrónico que tiene el registro de la propiedad raíz e hipotecas para consultas. Es rprh@cnr.gov.sv. A través de ese correo electrónico ustedes se pueden comunicar con asesores en el registro de la propiedad raíz e hipotecas que le brindarán la asesoría oportuna. Luego tenemos servicios en línea. Ingresan a la plataforma virtual del CNR y ahí van a encontrar la página web de servicios en línea de los diferentes registros de las áreas rectoras del CNR. Y la pregunta es, ¿qué puedo solicitar yo de registros en línea? Puedo solicitar y recibir en línea certificaciones extractadas. Además, puedo solicitar en línea y presentar documentos en la oficina registral que prefiera, y los 3 instrumentos que se pueden solicitar son los siguientes: certificaciones extractadas, certificaciones de carencia de bienes y certificaciones de índice de propietarios. Y finalmente, las citas en línea. Se apertura esta área con la finalidad que pueda ser atendido de una forma más ágil y más rápida. Citas en línea. Y eso lo puede solicitar en la página web del Centro Nacional de Registros, que es www.cnr.gov.sv.
Para la Escuela de Formación Registral, en el trabajo articulado que se desarrolla con el Registro de Comercio, es un honor para nosotros presentar al licenciado Julio Río y dejo en sus manos, en sus palabras, el desarrollo de esta temática tan importante. Julio, bienvenido y gracias. Bien, buenos días a todos y muchas gracias por estar conectados con nosotros, Centro Nacional de Registros, específicamente con el registro de comercio en este tema tan interesante que resulta para la comunidad jurídica en general. Pues es un placer para mí brindarles esta moción en esta oportunidad, acompañada de la licenciada María Isabel Morales, pues una gran profesional también, colega acá en el registro de comercio, y su servidor como registrador de comercio ya con una trayectoria de 17 años, más sumado a un plus como profesor universitario de esta materia, más de 15. Vamos a abordar en esta oportunidad, como le repito, una serie de temas relacionados al proceso administrativo de renovación de matrículas de empresa en sede registral, en sede del registro de comercio. Empecemos pues diciendo tiene la obligación de el comerciante, llámese comerciante social o comerciante individual, sociedades y personas naturales, para la renovación de su matrícula de empresa. Nos vamos a ir un poco apoyándonos con la legislación. ¿Qué es una matrícula de empresa? Una matrícula de empresa es un documento mercantil. Es un documento mercantil que forma parte de las obligaciones del comerciante en general dentro del sistema legal salvadoreño. Artículo 411 de nuestro Código de Comercio. Obligaciones del comerciante individual y social. Número 1, matricular su empresa mercantil y registrar sus respectivos locales, agencias o sucursales. Esto obliga, como dice la ley, al comerciante formal a iniciar una serie de pasos administrativos y de instalaciones del registro de comercio para proceder tanto a obtener su matrícula de empresa por primera vez como su correspondiente renovación. ¿A qué nos referimos con la renovación? La renovación viene dada, viene pautada, porque una vez obtenida la matrícula de empresa, esta tiene una vigencia de 1 año. El año que no se cuenta desde enero a diciembre, sino que va condicionado de ciertos aspectos propios del comerciante social o comerciante individual, tales como la fecha de cumpleaños para las personas naturales y la fecha de inscripción de la escritura de constitución para las personas jurídicas. Artículo 64 de la ley del registro de comercio. ¿Qué quiero decir con esto? Que una vez obtenida nuevamente, vuelvo y repito, la matrícula por primera vez tiene una vigencia o duración en el tiempo de 12 meses. Llegado el término, llegado el tiempo de expiración de esta matrícula, esta debe ser renovada. La renovación consiste en llenar una serie de requisitos por medio de una solicitud que se le brindará ya sea de manera virtual o digital por medio del internet o apersonándose acá en las instalaciones del registro y retirar el formulario correspondiente para ser renovada. Como cada situación y cada condición de los comerciantes es totalmente distinta, ellos tendrán que hacer el llenado del formulario en los espacios correspondientes junto y con los demás requisitos como tales el balance general, el pago correspondiente de los derechos de registro según el activo de este balance general, más la agregación o anexo de la solvencia de la Dirección General de Estadísticas y Censo. Una vez completados estos requisitos y presentados correspondiente como se debe,
en las instalaciones del registro de comercio vía presencial o vía digital, porque hoy tenemos el servicio de las presentaciones en línea o el sistema en línea, pues iniciará en ese momento el proceso administrativo de renovación. En el camino, es decir, en el devenir de ese proceso de renovación, habrá que analizarla de parte de los registradores y colaboradores jurídicos correspondientes, y en ese análisis, en ese examen, en esa revisión de los requisitos es donde surgen las diversas observaciones al proceso de renovación, que es el tema que nos trae esta oportunidad. ¿Qué es una renovación? Una observación, perdón, corrigiendo. Una observación, según la Ley de Procedimientos Uniformes, es el señalamiento que hace el registrador, el calificador correspondiente de ese proceso a los requisitos presentados en los instrumentos, dice el artículo 6 de la Ley de Procedimientos Uniformes, para que una vez notificados sean subsanados por el interesado o por el usuario. Una observación, entonces, es una inconsistencia al proceso o requisito ausente en el proceso de renovación. Ahí es donde surge la observación, ahí es donde nace la observación, y es como requisito de ley, obviamente, de parte del registro de comercio, la obligación primaria es de notificar. Hecha la notificación correspondiente al interesado, para lo cual, obviamente, en los documentos presentados física o de manera virtual por ellos mismos, han dejado registrado o indicado en una parte de los requisitos la manera en cómo van a ser contactados por parte de esta oficina registrada. Una vez hecha la notificación, quiero decir que para el proceso administrativo del registro de comercio, pues no requiere de un plazo específico para cumplirlo. Lo que sí está presente en los demás procesos administrativos, so pena pues de caer en ciertas que caiga en un estado de cancelación o de denegatoria, pues no debe de dejar pasar ese plazo, pues en la matrícula de empresa el tiempo es un poco beneficioso, pues, y estamos bendecidos con ese plazo. Pues una vez notificada la observación, desde luego el usuario tendrá la necesidad de venir a subsanarla. ¿Qué quiere decir con la subsanación? La observación en general, recordemos que es un estado temporal de ineficacia registral. Esto lo llama así, pues, la doctrina correspondiente en derecho registral. Es un estado que temporalmente mantiene suspendido el proceso registral de renovación para que una vez subsanado de parte del interesado, este proceso continúe y se llegue a un feliz término, como lo es la inscripción de la renovación de la matrícula. Ahí es donde surgen las principales observaciones o las principales circunstancias que nos impiden temporalmente la conclusión del proceso de renovación. Dentro de las más importantes o dentro de las más frecuentes está la falta de elementos o falta de datos dentro de la misma solicitud que nos plantean los diversos usuarios, tales como la naturaleza del servicio. Por ejemplo, ustedes ya saben, recordemos que cada empresa tiene una naturaleza jurídica del servicio que va desde ser una empresa comercial, una empresa agropecuaria, una empresa industrial, una empresa de servicios, etcétera. Son una serie de rubros que deben llenarse dentro de la matrícula, desde luego, pues, aparejado a el nombre del representante legal o persona natural, la dirección de la empresa, el NIP, algo muy importante, pues, y quizás no tomado muy en cuenta, el NIP del representante legal y de la empresa,
la dirección de la empresa y la ubicación de los locales. La actividad principal a la que se va a dedicar la empresa y dentro de esos requisitos, cuando faltan o cuando no son congruentes con los registrados, hablando de renovaciones, es donde surgen las principales observaciones. Nótese acá una frecuente inconsistencia, como lo es el nombre de la empresa. Vamos a diferenciar la empresa con la sociedad. Muchos se confunden cuando se refieren a la sociedad y cuando se refieren a la empresa. Una empresa es una cosa mercantil, es un objeto especialmente creado para facilitar la realización o la concretización de las actividades mercantiles. Son de aquellos objetos especialmente mercantiles como los títulos valores, por ejemplo. Sin embargo, contextualmente, la empresa es la unión o es la combinación de una serie de elementos tangibles e intangibles que combinados nos hacen generar pues el lucro, es decir, la misión o el objetivo principal de cada comerciante a través de su empresa es lucrar, es ganar. La empresa es la cosa mercantil y la sociedad es una persona jurídica titular de una empresa mercantil. Esa es la diferencia. Al momento de inscribirla por primera vez, generalmente se suelen referir a la empresa como sinónimo de sociedad. Como sinónimo de sociedad. Y suelen repetir la denominación social, que es el nombre de la sociedad, en la solicitud de matrícula de empresa, señalándola pues como que ese es el nombre de la empresa. Por ejemplo, Almacenes Simán S.A. es la titular de Almacenes Simán, empresa. Almacenes Simán S.A. es la persona jurídica y la empresa es Almacenes Simán. Así las cosas al momento de renovar repiten nuevamente la denominación social, la cual acá pues no es congruente pues con lo que con lo que nosotros queremos conseguir en el momento de renovar la empresa, ya que pues el nombre de la sociedad difiere del nombre de la empresa. Hay empresas, por ejemplo, cuya denominación social se llama Profesionales Asociados S.A. DCB y su empresa se llama Despacho Jurídico Profesional. Una de las primeras inconsistencias que encontramos en el momento de pues renovar, ya que no hay o no existe una conexión pues congruente con lo registrado y con lo que se viene renovando. El nombre de la empresa en relación pues o en relación con la inscripción que se le dio por primera vez y difiere con la solicitud de renovación. Otra observación muy frecuente que se nos suele dar es la que se refiere al balance general. El balance general en este 2020 cambió la tónica o cambió los requisitos en cuanto al sello de los profesionales contables que suelen firmar y sellar los balances. Recuérdase que el artículo 414 para toda sociedad le obliga a que el balance venga firmado y sellado con firma y sello, valga la redundancia, de contador y de auditor. Los sellos de estos profesionales tuvieron un cambio significativo durante el año 2017 para acá, haciéndose la aplicación de esa reforma dentro de la ley especial que regula el ejercicio de la contaduría pública, en el sentido que el sello de contador debe ser de manera rectangular, con su número de inscripción y con las siglas que el Consejo ha dispuesto para ello. Asimismo, el sello de auditor siempre se mantuvo la forma circular, pero además
también su número de inscripción y las siglas que el Consejo ha dictado. Eso ha hecho pues una serie o un número de observaciones bastante amplio en ese aspecto, ya que los profesionales de la contaduría y de la auditoría han entrado en un proceso de cambio de sellos. Es un proceso administrativo en sede del Consejo de la Contaduría y de la Auditoría en nuestro país, lo cual pues ha generado una serie de inconvenientes a los comerciantes al momento de acompañar el balance, de firmar y sellar ese balance, y es donde hemos tenido las incongruencias, ¿verdad? También hay una serie de observaciones referidas a la solvencia de la Dirección General de Estadísticas y Censo, pero ese era más que nada de proceso administrativo, en el sentido de la gestión que se hacía o que se hace ante esta dependencia del Estado, ya que por efectos de la pandemia, como es de todos conocida, esa oficina, como todas las oficinas de gobierno y privadas, pues funcionó de manera irregular. Sin embargo, últimamente ya se está normalizando, digámoslo así, el servicio de la Dirección General de Estadísticas y Censo, que sí tuvo una herramienta muy importante a nivel gestión. Tuvo el servicio online para que por esa plataforma fuera presentada ese requisito tan exclusivo y necesario para la renovación de matrícula. También tenemos otro servicio que vale la pena mencionar, que fue de mucho apoyo y de mucha importancia a nivel renovación de matrículas, como el sistema de pago. El sistema de pago de las dos formas digitales que ustedes ya saben usar, pues sirvió mucho para mantener vigente el proceso de renovación de matrícula, que en algún momento, hace unos 4 meses atrás, se mantuvo casi totalmente vía digital, y así se pudo trabajar, y sacar adelante las renovaciones de matrícula en cuanto a su proceso administrativo en el Centro Nacional de Registro, específicamente dentro del registro de comercio. Una manera también muy frecuente y muy común de observar las solicitudes es el hecho de que, ya manejando el proceso administrativo de presentación de los documentos, ustedes saben que, de conformidad con la ley de notariado, si una persona no puede presentarse de manera personal a hacer una gestión en cualquier oficina o en cualquier lugar de nuestro país, se puede hacer por medio de el documento, mediante una legalización de la firma, por medio de un notario de la República. Hay ausencia de legalización de firma cuando son enviados por otra persona, cuando viene un tercero a dejar esa documentación acá a comercio, y pues no trae legalizada correspondiente a la firma de manera notarial. Esa también es objeto de observación. Definitivamente, por efectos de ley de procedimientos administrativos, pues no podemos rechazar esa solicitud. La obligación nuestra, y de hecho así lo es de recibirle los documentos, pero esa es una observación pues inminente, que va a resultar por esa inconsistencia que trae la solicitud. La razón notarial es bien particular, lo regula el artículo 51 y siguientes de la ley de notariado, y el notario va a hacer ver o hace ver, dentro de su razón que tuvo en su presencia y a la vista, desde luego, a la persona firmante, y son en esos momentos que el notario debe aplicar toda la ley, la ley de notariado, incluso el artículo 32, que es exclusivo para instrumentos. Pero esta actuación notarial, al momento de la legalización de esa firma, es lo que la teoría del derecho notarial y la doctrina llama las actuaciones extra protocolo del notario. ¿Por qué me refiero a esto? Porque muchos notarios tienen la comparecencia, porque también es compareciente,
de personas que no hablan el idioma castellano. Aquí el notario debe cerciorarse de que entiende el idioma castellano y debe entender la razón notarial que se le está leyendo, porque muchos notarios relacionan que han tenido a su presencia al firmante o compareciente y dicen que les manifiesta que esa es su firma, que han admitido ante ellos o reconocido ante ellos la legalidad de su firma. Y tal vez el compareciente es una persona que no habla el idioma castellano, obviamente por su nacionalidad alemana, finlandesa, mucho compareciente de China, mucho compareciente de Taiwán, y en la razón notarial, el notario ha dicho de que le ha manifestado el compareciente que esa es su firma, sin superar el requisito de que el notario debe en este caso pues relacionar claramente que el compareciente entiende el idioma castellano para no tener ninguna complicación o ser objeto de que nazca una observación por esas circunstancias, porque hay que ser muy claros en lo que se firme en las solicitudes. También observaciones recurrentes o frecuentes dentro del proceso de renovación las tenemos en cuanto al cálculo de los derechos registrales. Según la tabla y el artículo 64 de la ley del registro de comercio, pues los cálculos van de conformidad al activo que presenta la empresa para ese año, y así pues ahí está la tabla correspondiente a pagar dentro de lo que se llama el derecho registral para que el proceso administrativo de renovación de matrícula pues sea admitido y llevado felizmente a una inscripción. Errores en el cálculo pues son frecuentes cometerlos dentro de este proceso, y así pues se hace la correspondiente observación. Tómese en cuenta que toda observación ahora debe ser completamente fundamentada legalmente y notificada correspondientemente de conformidad con la ley para que el usuario, en este caso el comerciante o su gestor a nivel registro, su gestor contable o su gestor legal, pueda hacer las subsanaciones y corregir las indicaciones o las inconsistencias correspondientes, pues para así superar ese impasse temporal del proceso y poder nuevamente llegar felizmente a una renovación de la matrícula de empresa. En general, pues esas son las observaciones que mayormente nosotros obtenemos o advertimos diariamente en el ejercicio de la función registral, de la función de calificación de parte del registrador. También hay errores también dentro de la solicitud, como por ejemplo el año a renovar. Para el caso, estamos renovando el año 2020 y vienen las solicitudes con años 2019, ¿verdad? Esa es una actividad, ese es un detalle que se suele observar y que se suele recurrentemente pues existir dentro del proceso de renovación. Además, ya dijimos de la naturaleza jurídica de la sociedad, la naturaleza económica, y también otra observación muy puntual es la relativa a la de la actividad económica. La actividad económica es la actividad principal que la empresa registró al inicio de su inscripción en nuestro registro, la cual debe ser conservada año con año, renovación por renovación, en la medida en que así lo decida la empresa. Porque puede ocurrir que la empresa cambie de rubro económico y cambie de actividad económica o decida ampliar la actividad económica, con lo que nos lleva a una solicitud, en este caso ya no de renovación, sino que a una solicitud de modificación
de la matrícula de empresa por cambio de actividad económica o por cambio de dirección. Los requisitos y los elementos que inicialmente fueron registrados, fueron inscritos al inicio de la matrícula de empresa, pues no son para la eternidad. No, la empresa, pues, dentro del devenir y dentro del desarrollo de su actividad profesional mercantil, puede cambiar de rumbo, puede cambiar de rubro, puede cambiar de derroteros, pues, si los administradores decidir, pues, que la actividad económica que tradicionalmente venían ejerciendo ya no va a ser tal, y hacer un cambio en esa misma actividad, y así hacer la modificación dentro de nuestro proceso, dentro de nuestro registro. Fenómeno, pues, que se ha dado mucho durante estos últimos meses por la pandemia. Muchas empresas cambiaron, pues, abruptamente de rubro económico, ya que les era más rentable a otro tipo por la pandemia o por otras circunstancias también, ¿verdad? No está escrito en piedra, ni es para la eternidad, como lo dije, el mantenerse estrictamente con los elementos que al inicio han sido inscritos. Y también, ya por último, referirnos a que en el caso muy particular de las personas naturales, la persona natural tiene una particularidad. En algún momento, pues, por su misma naturaleza es humana, va a fallecer. En este caso serán los sucesores o herederos de este comerciante, persona natural, los que se deberán, una vez, desde luego, concluidas las correspondientes diligencias de aceptación de herencia, las que se apersonarán y manifestarán ante el registro de comercio si su intención es la de continuar con la actividad mercantil a que la persona natural original se dedicaba, o si, pues, cambiarán de rubro, cambiarán las circunstancias para poder mantener su empresa, o si definitivamente procederán a una cancelación de la misma, desde luego por el fallecimiento de esta persona. En general, estas son las dentro de las solicitudes, y desde luego que nos lleva al proceso registral de inscripción, las observaciones más frecuentes que se dan a nivel del proceso de renovación de matrícula. Porque, repito, pues anualmente esto debe llevarse a cabo anualmente para cada comerciante, y por no ser, vuelvo y repito, pues la renovación cronológicamente desde enero a diciembre, las matrículas no se cuentan de esa forma según el Código de Comercio y la Ley del Registro de Comercio, sino que se cuentan según la fecha de cumpleaños para las personas naturales y según la fecha de constitución y de inscripción, desde luego, de la matrícula, y de la inscripción de la escritura de social o de constitución acá en el registro de comercio. Esa fecha de inscripción en el registro de comercio para las personas jurídicas es la que marca la pauta para su renovación. Si la escritura quedó inscrita en el mes de marzo, pues será ese el mes, marzo, anualmente, en que a esta persona jurídica titular de la empresa le tocará estar renovando su correspondiente matrícula. Para la persona natural, desde luego, si la fecha de nacimiento es en el mes de agosto, será cada mes de agosto de cada año, pues, en donde, pues, será su obligación de renovar su respectiva matrícula de empresa, pues, para evitar recargos, ¿verdad? Para evitar las tan incómodas multas, pues, que la misma ley le franquea al registro para imponer al momento de, llegado el plazo, el periodo, el término para renovar, pues, la matrícula, y esta, pues, no ha sido efectuada en tiempo. En general, pues, esas son las observaciones más frecuentes o recurrentes que solemos encontrarnos durante el proceso de renovación de las matrículas de empresa. Pues, en general, esa era la moción, pues, o la gestión que íbamos a durante esta mañana. Pues agradecemos desde ya la oportunidad de dirigirnos a tan selecta
y encantadora concurrencia en esta plataforma. Pues agradezco a las autoridades dentro de mi institución, a la cual orgullosamente presto mis servicios, pues por haberme dado este tiempo de estar con ustedes, y quedamos pues acá junto con la licenciada Morales a sus apreciables órdenes para evacuar cualquier inquietud, pregunta en relación al tema tratado. Muchas gracias, bendiciones. Vaya, una pregunta. Dice, para el comerciante individual, la obligación de presentar la matrícula de comercio está en base a un monto de su activo, o cómo se determina la obligación de presentar la solicitud de renovación de la matrícula. Conteste, si quiere. Hay una pregunta que nos hacen acá en el sentido de que para un comerciante individual, a partir de cuándo le nace la obligación al comerciante individual de presentar o de matricular su empresa y desde luego renovarla. En general, la obligación, pues como tal, será la formalidad o la intención que tenga este comerciante individual de inscribirse. Pues de mantenerse dentro de la formalidad en su gestión comercial es lo ideal para cada comerciante, pero aquí juega mucho el activo. El activo será lo que le determinará si ya la obligación pura y neta para poder proceder a solicitar una matrícula y su correspondiente renovación. Recordemos que los comerciantes tienen un techo en el activo de su empresa para ya estar obligatoriamente llamado a inscribirse en matrícula de empresa y su correspondiente renovación. La obligación le nace cuando ese activo ande o ronde los $12,000 en adelante, pues le nacerá la obligación de poder inscribirse y de mantenerse en la actividad mercantil, pues ir renovando anualmente la matrícula de empresa. Tenemos otra pregunta. Buenos días. En el caso que el titular de la empresa no haya dispuesto de la misma en su testamento y por ende los sucesores no pueden aceptarla, ¿cuál sería la situación jurídica de la empresa? La situación nos hace una pregunta muy interesante en cuanto a cuando fallece la persona natural titular de una empresa y esta persona natural ha dispuesto pues de manera voluntaria pues testar desde luego antes de su fallecimiento y dentro de su masa sucesoral no encontrarse la empresa. En este caso, la empresa se irá por la vía judicial. Entrará todo lo no relacionado al testamento. Recordemos que todos los bienes que no se mencionen en el testamento no se podrán adquirir vía testamentariamente, sino que ahí nos vamos a ir por el proceso judicial y en este caso la empresa entrará dentro del patrimonio sucesoral y aquí serán llamados los grupos de herederos a que se refiere el artículo 988 del Código Civil, en donde pues ahí están los diversos, son 5 categorías de grupos. Por ejemplo, primero los hijos y la esposa como primer grupo y así se van a ir eliminando pues cada quien pues dentro de la sucesión, pero sí haciendo énfasis específico en que la empresa, al no ser incluida en el testamento, tendrá que irse por la vía judicial y entrarán ya aquí a activarse el Código Civil en cuanto a quienes son los llamados a suceder. Ya no será el heredero testamentario, sino que ya serán los grupos de herederos que el Código Civil se refiere en la parte del derecho sucesorio. Y desde luego, una vez obtenida la sentencia correspondiente, la declaratoria judicial de herederos, serán ellos los que en el registro de comercio seguirán tramitando o seguirán pues con las renovaciones y desde luego en la realidad o en la práctica operando la empresa. Y dentro del cumplimiento de
de las obligaciones ya como comerciantes herederos de la empresa será la de renovar la misma. Existe amnistía. Me están haciendo otra pregunta muy interesante. Recientemente acabamos de terminar o culminar con un periodo, pues en el tiempo de una especie de amnistía. Se dio desde el 16, la última pues se dio desde el 16 de septiembre del año 2019, el decreto que tuvo una vigencia de un año y que culminó el 16 de septiembre del año 2020. Esto facultaba para que los empresarios o comerciantes que no hayan renovado matrículas en años anteriores, en 2019, lo hicieran únicamente pagando el derecho registral. Se exoneraban prácticamente multas. Este periodo, pues ya, como lo dije, concluyó el 16 de septiembre del año 2020 y por el momento oficialmente no tenemos ningún tipo de exoneración o de beneficio para los comerciantes por el momento. Dice que si la sociedad modifica escritura de disminución de capital o cualquier modificación en documentos mercantiles, si cambia la fecha de renovación de la matrícula. Pregunta muy interesante. Las modificaciones al contrato o a la escritura de constitución de las sociedades son de las diversas índoles. Una de ellas, las más frecuentes, es la modificación de cualquier cláusula, por ejemplo, sobre el capital social. Desde luego, la modificación es una escritura pública que tendrá una fecha posterior a la de constitución y que si eso altera la fecha o el periodo de renovación de la matrícula. La respuesta es no. Definitivamente la sociedad mantendrá o conservará la fecha inicial o la fecha original cuando fue inscrita su escritura de constitución. Eso no altera en absoluto el periodo o el mes de renovación de la matrícula para este caso. Es necesario según base legal que los estados financieros estén depositados para que la matrícula sea renovada. No es necesario, no es requisito sine qua non para la renovación. A la solicitud de renovación se le hace acompañar, entre otras, la solicitud, el balance general. Pues no es requisito pues para ser renovada. Lo ideal es que pues se cumpla con esa obligación de depositar el estado financiero. Sin embargo, esto no vincula al registrador mercantil de matrículas a observar por esa causa. ¿Puedo obtener mi matrícula de comercio sin registrar un local? Ya que no tengo local, vendo mis servicios en línea, trabajo en cafés o desde parques, dice Alex. Muy interesante también esta otra pregunta. Si es posible obtener la matrícula y obviamente la correspondiente renovación para una persona que ofrece sus servicios vía online o en línea. La verdad es que aquí la respuesta es que sí es posible obtener su matrícula, ¿verdad? No es necesario pues tener un local definido. No tener un local definido, recordemos los conceptos de empresa. Una empresa pues es algo complejo. Hay personas naturales que mismas son su empresa, venden su imagen y pues ellos no requieren desde luego de local para atender. Asimismo, esta persona, este usuario que ha consultado, pues sus servicios son exclusivamente en línea. No ocupa una plataforma física ni tangible de la empresa para obtener, para realizar, para llevarla a cabo. Esto es perfectamente legal y posible en nuestro medio y desde luego él puede obtener pues su matrícula de empresa y sus correspondientes renovaciones en esas condiciones. Si no tengo el registro para renovar nuevamente la matrícula, ¿puede el contador solicitar el número de registro en el CNR para realizar el trámite? Desde luego que aquí hay otra pregunta donde nos dicen que si no se tiene el registro a la mano, supongo. Aquí, como por ejemplo, cada empresario, cada comerciante tiene su
número de matrícula que correlativo que lo identifica pues dentro del universo de empresas, dentro del universo de comerciantes en el registro de comercio. Claro que sí. La persona que designen, ya sea contador o su gestor legal, para estos casos, puede apersonarse perfectamente acá a registro de comercio CNR y con mucho gusto le vamos a brindar su número correspondiente. Esa información no es negada, no es, ni es restringida y fácilmente y con toda la práctica puede apersonarse al registro. Y acá tenemos sus datos, desde luego, como comerciante, y aquí le será brindado para que inicie su correspondiente proceso administrativo de renovación de matrícula. Claro que sí, no hay ningún problema. Si el comerciante individual de un año para otro ya no llega a los 12,000, ya no estará la obligación a renovar matrícula. O sea, solicitó su matrícula y luego ya el siguiente año ya tiene menos de 12,000, entonces él dice que ya no puede renovar, ya no le existe la obligación para renovar. Pues la verdad, en este caso, pues la intención o la obligación sí le queda a la persona, en este caso que abajo. La pregunta concreta es si la comerciante individual cuyo activo bajó de $12,000 del año 2019 a 2020, en el 2020 él ya no tiene la obligación de renovar. Claro que sí la tiene. Claro que sí la tiene. Mientras ejerce el comercio y esté dentro de nuestro sistema, la obligación le va a quedar pues vívida en su gestión. Siempre ahora ya con menos activos, pero sí pues la obligación de renovar sí siempre la va a tener mientras ejerce el comercio, desde luego. Esa actividad pues iniciará su proceso de cancelación, pero mientras esté funcionando con menos activos, claro que sí debe seguir o continuar renovando. Porque es requisito para renovar la credencial nueva administración de la sociedad tener matrícula de empresa, cuando se tiene que la matrícula ya venció por motivos de pandemia y se supone que la firma de la solicitud de matrícula la firma del representante legal, pero no la tiene vigente en la credencial del representante legal porque la misma causa se venció. Y observa que debe de tener matrícula activa cuando debería de ser lo contrario para acreditar la firma de la renovación de la matrícula. Este es un caso que se nos ha estado dando frecuentemente. Y muy interesante la pregunta. Aquí nos manifiesta un usuario sobre la vigencia de la credencial y el vencimiento de esta credencial durante la pandemia. Al presentar una nueva credencial porque ha vencido, pues ese requisito en el Departamento de Documentos Mercantiles, los colegas registradores de ese departamento exigen la matrícula vigente o la matrícula renovada, porque es objeto dentro del proceso de inscripción de la credencial en el Departamento de Documentos Mercantiles, el exigir la matrícula vigente o la matrícula renovada. Ese es un requisito de inscripción propio de documentos mercantiles al momento de inscribir una nueva credencial. Es por los tiempos de vigencia y de las firmas. Por lo tanto, pues la vigencia que se le exige al representante legal o apoderado que viene firmando la solicitud de renovación de la matrícula, esta debe estar en el tiempo cuando su credencial estaba vigente. Por eso aquí jugamos con la fecha de la redacción de la solicitud. Se hace siempre para efectos de contribuir con este proceso de inscripción de la credencial a que la fecha de la solicitud de la matrícula de la persona firmante esté vigente en cuanto a su credencial para darle paso a la inscripción de la nueva credencial. Aquí jugamos con las fechas de la solicitud. Tener muy en claro eso. Puede que incluso la credencial se esté renovando o se esté presentando una nueva, pero la persona que firma debe estar vigente en cuanto al periodo o en el tiempo de la firma de la solicitud de matrícula, para que se concatene o esté en congruencia con el proceso de
permitirles de la inscripción de una nueva credencial, incluso cuando haya vencido en la pandemia. Dice Stephanie, si no es requisito que los estados financieros, ¿por qué no se entrega la matrícula por inscripción de los estados financieros? ¿Cuál es el fundamento que tienen los registradores y no la dan mientras no se subsane la inscripción de los estados financieros? No, bueno, Stephanie nos pregunta si la tendencia del registrador a observar por la falta de depósito de estados financieros para renovar la matrícula. Eso ya no se está dando a nivel de registro. Esa calificación, pues, ya esa línea de calificación, en estos momentos se otorga la matrícula y la renovación de matrícula, estén o no estén depositados los estados financieros. De eso puedo dar fe. No es requisito. Vuelvo y repito, no es requisito el depósito de estado financiero previa a la renovación. Únicamente se hace acompañar del balance otorgado o dado en las condiciones y circunstancias que ya expliqué en cuanto a los sellos. Media vez el balance de esas condiciones es inminente la renovación de esa matrícula. No observamos por renovación. No observamos por el no depósito de los estados financieros. Yo creo que hay que hablar un poquito más acerca de en qué momento le nace la obligación al comerciante individual para que solicite la matrícula de comercio acá al registro, ya que Marvin nos está diciendo, un comerciante individual en qué caso debe registrar matrícula y local. ¿Cuándo supera los 12,000? Siempre nos vuelven a hacer la pregunta, interesante el tema del comerciante individual, y eso nos lleva a la buena disposición de que nos queremos formalizar en el caso de muchos comerciantes. La obligación le nace al comerciante individual o persona natural titular de una empresa de matricular su empresa, valga la redundancia, cuando su activo ronde los $12,000 en adelante. Hay casos y muchos de comerciantes cuyo activo no supera los $12,000. Sin embargo, ellos han tenido dentro de su gestión empresarial de inscribir su matrícula y se les otorga, desde luego que sí. Pero sí, pues, repito, la obligación nace manejar activos de $12,000 en adelante. Eso no lo determina desde luego el balance. Vale. ¿Cuál es la base legal para pedir casi todos los requisitos que conlleva la inscripción de la renovación de matrícula activa y si la empresa está inactiva? $411 para renovar. La base legal, nos preguntan acá, ¿cuál es la base legal para renovar? Marcan varias leyes, ¿verdad? Varios cuerpos legales. Obviamente el Código de Comercio, el artículo 411, en el primer rubro dice son obligaciones profesionales de los comerciantes, parafraseando el artículo, primero inscribir su empresa y esto trae la renovación de la misma. En el artículo 64 de la ley del registro de comercio están los plazos para la inscripción. En el inciso primero se hace referencia a las personas jurídicas, que es durante el mes de su inscripción de la correspondiente escritura de constitución, y las personas naturales durante el mes de su cumpleaños. ¿Qué requisitos debe traer las solicitudes? Esto lo tenemos en el artículo 10 del reglamento de la ley del registro de comercio, cuando literalmente dice: las solicitudes de matrícula de empresa o establecimiento requieren, y son aproximadamente 5 rubros, 5 requisitos, y pues ahí se los detalla: nombre, razón social o denominación, naturaleza, actividad económica, número correspondiente a la matrícula del comerciante y los demás datos que juste pertinente al registrado, pero no se exceden de lo que aquí relacionadas en el artículo
del reglamento de la ley de registro de comercio. Los primeros 5 numerales se refieren a los requisitos per se y los siguientes 5 rubros que están identificados como en letra, pues los que se deben acompañar. Y acá donde habla pues del balance certificado según la situación económica de la misma empresa y especialmente ahora solo se exige el literal D donde dice, el cual se refiere a la constancia de solvencia de la Dirección General, perdón, de la Dirección de Estadísticas y Censos. Dice Elsa, buenos días, tengo una duda, si se vence la matrícula a un comerciante y se muere antes y aún en los tribunales no le han dado declaración de herencia ni la provisional, ¿tendrían que pagar multa por extemporaneidad? Sí, desde luego que sí. Nos pregunta que si al fallecer un comerciante individual y aún no se han obtenido la declaratoria de herederos y le llegara el periodo de renovación de su matrícula y no hacerlo los herederos por no tener formalmente o no estar investidos formalmente y declarados formalmente como herederos, si ellos se abstendrán de esa obligación por no estar declarados. La verdad es que si no lo hace la renovación, sí, acá lo que se recomienda es que aún sin obtener esa declaratoria, se apersonen como sucesión a hacer el trámite de renovación. De lo contrario, caerán en el periodo pues de extraordinario ya para declarar y el correspondiente recargo o multa correspondiente. Por ejemplo, si una persona fallece en enero y es comerciante individual, tiene una empresa, sus herederos tardan en que se pongan de acuerdo y en ultimar otros detalles, como ocurre generalmente en las declaratorias de heredero o en los procesos de aceptación de herencia, ponerse de acuerdo entre los herederos, la logística, etcétera, pues suele demorar meses y hasta años, pero pueden mantenerse ellos solicitando la renovación correspondiente. Si esta persona, de este comerciante individual fallecido en enero, le correspondía en febrero o marzo renovar, desde luego es un tiempo demasiado corto posterior a su fallecimiento para obtener una declaratoria, incluso notarial. Pueden hacerlo de manera particular, ¿verdad? Como una intención o como una proactividad del heredero del grupo de herederos. Imaginémonos que son 3 hijos, cualquiera de los 3 en su calidad de heredero puede solicitar la renovación. Claro que sí, claro que sí. Y incluso podemos ir más allá, relacionar o relatar o decirnos en la solicitud de matrícula que el proceso de aceptación de herencia todavía está pues en gestión, que no ha sido concluido y que en esa condición se presenta. Y la solicitud le va a ser perfectamente admitida. ¿Cuándo fue la última modificación a la ley de registro de comercio? La última modificación a la ley del registro, a la ley como tal del registro de comercio, tenemos la del 2008. Y en eso no puedo entrar en esa compra. Más o menos fue quizás la más integral de las reformas que hubo, ¿verdad? Donde Aquí no escucho audio ni nada, solo aparece como conectando. Donde se amplió el periodo para apertura de locales, eran de 30 días, ahora son 60. Esas fueron las reformas más significativas, las últimas de 2008. Como registro de comercio, ¿qué gestiones hacen para que cumplan las disposiciones los contribuyentes de inscribirse en el registro de comercio con respecto a la matrícula? Muchas personas naturales pasan del monto establecido y cuando uno les dice de sus obligaciones, por importancia le dan. Bien, nos hace una pregunta también interesante. Nos dicen que qué gestiones hacemos como registro de comercio para influir en aquellos comerciantes o empresarios cuyos activos sobrepasan los $12,000, pero hay una serie de resistencia a inscribirse. La verdad es que el registro como tal, como institución, y el CNR en general, no tenemos esas facultades por la ley. Tenemos que ser respetuosos de ceñirnos a la ley y como institución, pues no tenemos, digamos, un cuerpo de auditores registrales.
no se cuenta porque la ley no tampoco lo contempla ni lo regula. No podríamos hacerlo. Lo que se sugiere, pues, y lo ideal es que dentro de la gestión y la conciencia de cada empresario, pues, el formalizarse, ¿verdad? Pero sí, concretamente, el registro no tiene ningún cuerpo ni ninguna división especial para, para auditar o para fiscalizar registralmente a ningún comercio. No tenemos esa facultad. ¿Está obligada una contribuyente que solo se dedica a arrendamiento a renovar matrícula de comercio o se le puede dar de baja? Dice esta persona. Antes se dedicaba a venta de productos, pero dejó de ejercer esa actividad y ahora solo se dedica a arrendamiento local. Verdad que en este caso nos hace una pregunta de una persona que tenía diversas actividades mercantiles, entre ellas el arrendamiento de locales, pues poco a poco fue abandonando las demás actividades mercantiles y únicamente se ha quedado con el arrendamiento de locales. Pues aquí será la intención de la comerciante o del comerciante, de la empresaria, el hecho de continuar renovando la matrícula con ese rubro cuando los demás, cuando los demás se han dedicado se ha dejado de, o se ha dado de baja de las demás actividades. Pero si aún conserva el arrendamiento de inmuebles, esa es una actividad mercantil y por supuesto que debe continuar renovando. Dice Elsa de Castillo, con respecto a la pregunta de los herederos, que decía que si ellos pueden presentar su renovación de matrícula y pues mientras no los hayan declarado. Claro que sí. Bueno, dice, fuimos al registro y no nos aceptaron la renovación porque nos pidieron declaratoria. Mientras la declaratoria no, en el tiempo no haya sido finalizada y el proceso de aceptación de herencia no haya sido cumplido, me vuelvo a referir a eso. Como abogado, pues sabemos los términos legales y en la realidad, en la práctica, la aceptación de herencia es un proceso bien delicado y bien complejo que requiere no más de 3 meses, no menos de 3 meses, perdón, citándolo por ponerle un plazo, por la experiencia lo digo, pues mientras le llegue ese periodo, mi recomendación es que no dejen de presentar su renovación, aunque porque finalmente saldrá observado por ese requisito. Pero la obligación se les queda y se recomienda nuevamente que si llegado el término o el tiempo de renovar, se lo hagan, aunque no hayan terminado el proceso, e incluso aunque no lo hayan iniciado. Sabemos como profesionales del derecho todos los elementos y todos los cierres o todos los vacíos que hay que llenar en cuanto a iniciar una declaratoria de herederos, máxima si hay involucrados varios de ellos, ¿verdad? Dos o más herederos, pues el ponerse de acuerdo entre ellos es una gestión pues que se hace y a veces ese requisito, esa circunstancia no se logra inmediatamente. El proceso de aceptación de herencia es bastante largo y puede acarrear la gestión que se prolonga. Pero sí, mi recomendación es que no se deje de presentar la renovación en esas circunstancias. Vaya, yo creo que debemos aclarar un poco acerca de la renovación de la matrícula para las personas que ya que no estaban obligadas porque no llegaban a los 12,000, pero por alguna razón solicitaron su matrícula de comercio y una vez ellos solicitan la matrícula de comercio les nace la obligación de renovar. Entonces dice acá, ¿por qué el registro le requiere matrícula a una persona natural que no está obligada a renovar porque su activo es menor a 12,000? O sea, a veces la gente, aunque tenga $1,000, sí, pero solicitó registrarse, le nace la obligación de seguir renovando. Entonces eso hay que aclararlo con respecto a renovación. Bueno, aquí no, también todas las preguntas la verdad son interesantes y nos hacen otra respecto al comerciante individual que no maneja activos de $12,000, cuando él en su momento de gestión empresarial se inscribió y se ha mantenido renovando su matrícula aunque su activo no llegue a los 12,000. En general, pues en esas circunstancias, al no tener los $12,000, pues no le nace
la obligación per se de inscribirse y renovar, sino que ellos obtuvieron matrícula en su momento y se mantuvieron renovando. Ellos perfectamente podrían dejar de hacerlo. Sin embargo, saldrían con esa circunstancia de la formalidad de su gestión empresarial, pues la obligación en sí está para los que manejan activos de $12,000. Vaya, aquí hay otra pregunta que dicen que para la matrícula por primera vez, dice quién debe firmar el balance. Yo creo que hay que aclararles que para la matrícula por primera vez no es obligación presentar balance inicial. Muy bien. Viene una pregunta sobre, en cuanto a la matrícula de primera vez, ¿en qué forma o de qué manera puede venir el balance inicial? Recordemos que es una primera vez. Juguemos con esas circunstancias, pues no, es decir, jugar no, pero tengamos en cuenta que es una primera vez. En este caso puede incluso no presentar balance inicial. La empresa está en formación. Y sí se ha otorgado su matrícula. En el caso si voy a presentar solicitud de matrícula por primera vez, el balance dice quién no debe firmar. A ver, tenemos otra pregunta en respecto siempre de las matrículas de primera vez. Dice, si voy a presentar, dice, solicitud de matrícula por primera vez o balance, solo lo firma el administrador único y el contador, o solo se requiere de un auditor. Si es sociedad, tienen que venir los 3 firmas. Correcto. Aquí nos manifiesta en cuanto a los requisitos del balance, refiriéndose a que acá aclaramos, pues si nos basamos desde luego en la ley, el artículo 414 nos habla de que para las sociedades o personas jurídicas en general, el balance debe ser firmado por 3 personas: auditor, contador y representante legal. Aquí estamos siempre, ya sea inicial o general. Dice, dice Karen, en el caso de un comerciante individual, él en su momento no hizo el proceso de cancelación para efecto de matrícula. Y si ya pasaron varios años y ahora volverá a funcionar, ¿qué procedimiento se debe seguir para activar nuevamente y que quede solvente? ¿Comprobar la inactividad del negocio? Bueno, nos dice Karen que si una persona, un comerciante individual, ha estado inactivo empresarialmente por años y nuevamente este año 2020 decide reactivarse en cuanto a su actividad empresarial, qué requisitos debe llenar y si es necesario qué debe hacer en cualquier gestión. Pues no tiene que hacer nada, no tiene que hacer mucho, sino que simplemente iniciar el proceso de reactivación presentando las renovaciones correspondientes para los años que ha dejado de funcionar, con los requisitos del caso. No tiene que hacer nada más. Dice, Alex dice, muchas gracias. Respecto a la pregunta de la matrícula por primera vez, para alguien que no tiene local, entonces no es obligatorio pagar el registro de local para matricular mi negocio por primera vez. No, en este caso no. Se estaría únicamente con el derecho registral para la empresa, no así para el local. Al no tener local, no requiere o no genera, pues, pago del local. Únicamente el derecho registral exclusivamente para la empresa. Dice Doris, al renovar matrícula siempre se debe pagar local, aunque la sociedad solo tenga la oficina administrativa y ese no esté ejerciendo actividad económica. La oficina administrativa, nos preguntan si la empresa únicamente tiene un local o solamente ejerce la actividad administrativa en una oficina. Pues ese es el local. En este caso sí tiene que pagar por el local. Un local. Dice Maritza, ¿cuáles son las consecuencias, sanciones, aparte de las multas por no renovar matrícula por muchos años? Pues por muchos años, por no renovarla, ninguna. Únicamente son pecuniarias. Lamentablemente, aquí solamente le vamos
a tocar la bolsa a los empresarios, únicamente la multa por no renovar. Terminamos con preguntas que se dan la palabra. Bien, vamos a concluir con Si alguien tiene más las preguntas. Si hay alguien con más preguntas directas, puede ceder las palabras. Vamos a ver, dice Giovanni Bolaños. ¿A la fecha existe un decreto de amnistía o hay un proyecto de este tipo de dispensa de trámites para los comerciantes que puedan regularse su situación económica? Si hay amnistía, dice. En la comunicación oficial no tenemos ninguna amnistía por el momento. Ya la exoneración terminó recientemente, pero ya terminó. Por el momento no tenemos comunicado oficial al respecto. Dice Digna García. Si se gestiona, perdón, un nuevo periodo de exoneración. Dice Digna Gracia, si una empresa se inscribió en el 2011 y no operó a la fecha no operado, desea liquidar, ¿qué requisitos debe cumplir para eso? También nos hace otra pregunta muy interesante. Una empresa, una sociedad, supongo, se constituyó en el 2011 y no operó, obtuvo su matrícula de empresa desde luego, pero no operó hasta 2020. ¿Qué requisitos debe tener si está en proceso de liquidación? La sociedad, pues definitivamente acá tiene que tener vigente su matrícula para concluir el proceso de liquidación. Pues procedemos a cancelarle su matrícula, pero esta matrícula debe estar vigente a 2020. Dice Ronnie que muchas gracias por la ponencia y que muchas dudas le fueron resueltas. Y dice Karen, y si no se tiene los estados de resultados de los años inactivos de una empresa natural, debido a que no hay operaciones, ¿cómo se hace en ese caso para la renovación de la matrícula? Pues aquí en el chat le contesté que no se necesita estado de resultados para renovarla, pero para depositar balance, el auditor le da una constancia y para que pueda depositarlos. Dice Maritza de Paz, se ha estado enfatizando que no es necesario el depósito de los balances para renovación de la matrícula, sin embargo, a la fecha tengo retenida la matrícula del 2018, presentada el 24 de abril por esta razón. Si nos puede, Maritza, poner el número de presentación de su trámite en el chat, podemos darle seguimiento. Luego dice Giovanni, si se pasa el plazo de los 30 días para superar las observaciones, ¿cómo puedo hacer para recuperar el trámite? El plazo, como le repito, puede estar relacionado a la ley. Tiene toda la razón y es de la República, pero el proceso registral, generalmente, una vez pasados 30 días, no afecta en nada. Puede retomarlo sin ningún problema. Puede cumplir con la observación para superarla, incluso pasados los 30 días. No genera ningún tipo de inconveniente. Dice Carolina. Bueno. Vamos a ver. Creo que ya estamos en tiempo, Julio. Muy bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias al licenciado Julio Trujillo, a la licenciada María Isabel Morales Guardado, al licenciado Diego Goches, director del Registro de Comercio. La ponencia sumamente interesante. Les agradecemos y recordarles a los usuarios para el proceso de formación en materia de propiedad intelectual, que es el día 17, 18 y 19 de noviembre, favor mandar un correo electrónico al correo denominado icartagena@cnr.gov.sv o a su servidor mauricio.ramírez@cnr.gov.sv. Ahí nosotros vamos a recibir todas las solicitudes. El proceso formativo es gratuito, son 3 días. Las ponencias van a ser designadas por la Organización Mundial de Derechos de Propiedad Intelectual. Por otra parte, también decirles el próximo tema. El próximo viernes vamos a hablar de gestión de propiedad intelectual, cómo formular una estrategia de protección para emprendedores. Y por otra parte, recordar el centro de contacto, el correo electrónico del registro de la propiedad, raíces e hipotecas, que lo mandaron a la Escuela de Formación Registral
para hacerles ver que allí pueden agotar sus consultas. Es rpRH@cnr.gov.sb. En el chat nos estaban preguntando sobre el programa, sobre este programa de matrículas y sus observaciones más frecuentes. Este programa es grabado. Este programa se pone al servicio de ustedes en la página web del CNR, se sube al canal YouTube y eso les permite la posibilidad de poder acceder a esta información. Ha sido sumamente interesante. Ustedes ven, nos hemos pasado casi 25 minutos, pero ha valido la pena. Entonces, decirles que nos vemos el próximo viernes. Gracias a nuestras autoridades por permitir la posibilidad de poder desarrollar procesos formativos y a la misma vez a los facilitadores, a los capacitadores con una amplia experiencia. Y recordarles, nos vemos el próximo viernes 23 de octubre del 2020. Hasta pronto y muchas gracias.